Gloria a Jesús. Dios los bendiga. Y en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Esta semana ha estado esta palabra en mi vida, en mi mente, y antenoche, mientras leía esta palabra decía, porque la vez anterior, la última vez también, Dios me entregaba un mensaje que pude compartirlo con ustedes acerca del hijo pródigo, y en esta noche el Señor nos habla a través de este libro Juan, y uno de los prodigios, de los milagros que el Señor hizo cuando estuvo en la tierra, ¿no es cierto? Amén. ¿Y cuál fue? O hoy en día podemos preguntarnos, ¿para qué ese propósito? Así es. Juan capítulo 9, desde el versículo 1 dice su palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendicaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén. Vamos a orar al Señor, para que Dios en esta tarde nos dé esa sabiduría, para que Dios nos dé ese entendimiento y que nosotros podamos comprender lo que Él quiere hablar en nuestras vidas. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre eterno, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque puedo estar, Cordero de Dios, ante tu presencia primeramente, Señor, compartiendo esta tu palabra, que ha sido durante la semana, Padre eterno, Señor, en mi mente y en mi corazón, ha estado latiendo, Rey del cielo, y en esta tarde quiero compartirla junto a mis hermanos, y que ellos puedan recibir, Señor, en esta noche lo que tú, Rey de gloria, quieres hablar a cada uno de los corazones. Que no sean palabras mías humanamente, sino que sean palabras dirigidas por ti, papá, para que tu pueblo pueda recibir esta tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Amén.
Gloria a Dios, Dios nos bendiga, ¿ven? Gloria a Jesús. Dice que, según en la antigüedad, había una creencia común entre la cultura judía acerca de las calamidades. Por eso es que le preguntaban al Señor, como dice en el versículo, en los primeros versículos, dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este por la persona que estaba ciega en ese lugar, o sus padres, dice, para que haya nacido ciego? Y Jesús dice que transfirió la atención de los discípulos a causa del propósito, y les explicó que la ceguera de ese hombre que estaba en ese lugar no era causa del pecado de sus familiares, del pecado de sus padres, como le preguntaban los discípulos, ¿no es cierto? Y sin embargo Jesús le decía que no era la causa de la ceguera, no era porque él había pecado o porque sus padres habían pecado, entonces él había nacido ciego, sino que simplemente era el propósito de Dios para poder cumplir a través de su Hijo el propósito que había venido a la tierra. Bendito sea el Señor. Nada tenía que ver. Y muchas veces por ahí he escuchado por ahí gente de afuera que dice muchas veces por ahí: ¿por qué nació así, con un defecto? ¿Por qué nació con una enfermedad? Y siempre hay uno que dice: ¿y eso por culpa de los padres? Algo hizo. Y están actuando de la misma manera como lo hacían antiguamente. O sea que no ha cambiado lo mismo. Sigue hoy en día lo mismo, las mismas palabras, los mismos dichos, los mismos pensamientos. Y algo más maravilloso que también podemos ver nosotros, que Jesús también sigue siendo el mismo. Amén. Que Él también sigue haciendo el mismo propósito. Así como lo hacía en la antigüedad, hoy en día también lo sigue haciendo. Amén. Gloria a Jesús. Y le decía que era necesario que para poder ver, lo leímos ahí en el versículo 3, dice: respondiendo Jesús, le decía: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a Jesús. Y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Qué hermosa palabra les podía decir el Señor Jesús a sus discípulos. Y hoy es el día también que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Es necesario que se cumpla el propósito de Dios. El propósito de Dios, quizás cuando envió a su Hijo, fue manifestado a través de Él, ¿no es cierto? A través de su Hijo. Jesús dice que
se pudieron ver obras, prodigios, maravillas. Y hoy quizás no está el Señor Jesús físicamente entre nosotros, pero estamos sus hermanos. Somos los hermanos de Jesús, o sea que si somos hermanos de Jesús, somos hijos de Dios. Entonces Dios nos ha enviado a nosotros para poder cumplir su propósito a través de nuestras vidas y certificar la obra maravillosa de Dios. Amén. Sabemos que en este mundo caído, la buena conducta no siempre es recompensada. No siempre es recompensada cuando uno hace buenas obras. Algunos miran, se asombran, otros, bueno, le salió de casualidad. Y son pocos los que reconocen. Al igual que las malas conductas también. Mucha gente no la ve bien recompensada. Y muchas veces la gente inocente sufre por estas cosas. Y si Dios quitara el sufrimiento cada vez que nosotros se lo pedimos, así sea muchas veces por ahí pasa capaz que o por una enfermedad o por algún accidente o cualquier cosa que nos ocurre, clamamos a Dios, Dios hace la obra. Y muchas veces, lamentablemente, hay gente, ¿no?, que le pide a Dios por un milagro, Dios lo hace, y esa gente, lamentablemente, por ahí, después de olvidarse, sigue por comodidad, sigue por conveniencia, y no lo hace por amor. No lo hace con devoción. El propósito del Señor dice que fue por toda la humanidad y fue por amor. Amén. Por amor hacia toda la humanidad. Amén. Por amor a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y yo sé y creo que Él lo ha hecho con esa devoción, porque estaba cumpliendo ante lo que Dios, papá, le había ordenado hacer. Amén. Por eso es necesario que cuando uno sufre por ahí, como decía, alguna enfermedad o alguna tragedia, muchas veces por ahí por incapacidad, trate de no enfocarse en el porqué de la situación. Muchas veces nos preguntamos nosotros mismos, cuando estamos pasando un momento difícil, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. Pero es necesario preguntar, Señor, ¿para qué? Amén. Es el fin de este propósito. Sin ir más lejos, hace poquitos días más durante esta semana, quizás muchos han leyeron el mensaje que pedía oración por uno de mis sobrinos, un joven apenas 17 años, un joven que si lo ve, la verdad que cuando nos enteramos de esta noticia fue algo bastante duro, porque es un joven que no verdad que es como un niño, 17 años. Y ha entrado un espíritu de rebeldía en su vida, y que nosotros
nosotros charlando con mi esposa decíamos, hay un propósito, porque sabe que, bueno, el padre de él, mi hermano, sirvió al Señor hace muchos años atrás, cuando era muy joven. Llegó un momento que tuvo una decaída, se detuvo muchos años. Calculo que ha estado, no sé si 10 años por lo menos, sin ir a la iglesia. Y en estos últimos días, Dios ha estado obrando. Dios ha estado trayendo de nuevo a la familia. Primero llevó a mi sobrinita, la más pequeña, por esa empezaron. Después siguió la otra de mi sobrina más grande. Luego siguió mi cuñada. Y ahora hace poquito, el que estaba un poquito más duro, más rebelde, que era mi hermano, para la gloria de Dios, volvió nuevamente a los caminos del Señor. Amén. Y cuando uno se propone y se dispone de servir al Señor, hay que esperar también el proceso. Hay que saber esperar el proceso. Y yo hablaba estos días, estaba hablando con mi cuñada, y algo que ella me decía, mirá, la verdad que yo, más allá del momento que están pasando, ¿no? Mi sobrino con su rebeldía se fue de la casa, y mi cuñada me decía, mirá, yo siento una paz que nunca la había sentido. Yo un poco me quedé por ahí pensando, yo digo, su hijo se va de la casa, su hijo está en rebeldía y que ella tenga paz. Pero comprendí que cuando uno ama a Dios y cuando uno se dispone a servir al Señor, Dios coloca su paz en nuestras vidas. Y ella me decía, tengo una paz porque sé que esto es un proceso. Es un proceso porque ellos han decidido, han vuelto a buscar a Dios. Y ahora tienen que pasar la prueba. Por eso me encargaba una oración y yo le decía, sí, vamos a estar orando, porque Dios tiene poder para orar. Amén. Gloria a Jesús. Como decía, no tratar de enfocarse en la situación de por qué pasan las cosas, sino pedirle a Dios en ese momento la fuerza necesaria. ¿Amén? Para poder soportar la prueba que nos mostrará una perspectiva más clara de lo que está sucediendo. Dios nos revela, Dios nos muestra cuando estamos pasando esos momentos de prueba. Si uno clama a Dios y le dice, Señor, ¿cuál es el propósito que yo tenga que pasar esta prueba? Dios le revela. Y Dios le ayuda a pasar, no lo deja ahí en la prueba, sino que Dios le ayuda a pasar la prueba. No es que le saca la prueba tampoco, Dios no le va a sacar la prueba. Dios lo va a dejar pasar la prueba. Y usted va a tener que pasar la prueba, pasar el proceso y esperar allá que Dios lo va a ayudar a pasar. Amén. Gloria a Jesús. Dios nos bendiga. Para que pueda ser, como decía, testificado realmente el poder del propósito que el Señor hizo aquí en la tierra. El versículo 6 dice, dicho esto,
escupió tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Por ahí uno, si se pone a pensarlo humanamente, diría: qué locura, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Qué locura. Pero ahí había un propósito. Ahí había un propósito en el Señor. De parte de Dios estaba cumpliendo uno de los propósitos y a la vez testificando a través después de restaurar, ¿no es cierto?, los ojos de este ciego. Dice que Jesús tomó tierra. Tomó tierra. Y la tierra es un material que quizás podemos verlo y decirlo que es un material original de la creación del hombre. Bendito sea el Señor. Libro de Génesis, Génesis capítulo 2, versículo 7. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué dice entonces Dios? Que allí formó el cuerpo de Adán, ¿no es cierto?, el primer hombre. ¿Y cómo lo formó? Del polvo de la Del tierra. polvo de la tierra. Y el hacer el lodo, el Señor, ¿qué le estaba testificando? ¿Qué le estaba demostrando así a los discípulos? Estaba testificando de la forma que nosotros hemos sido creados. El propósito. El hacer, dice, lodo con su saliva. Jesús mostró su conocimiento de los materiales que utilizó en el principio, en la antigüedad, en el principio, al principio de todo, es que Dios usó ese material, la tierra. Entonces Jesús le estaba demostrando de la misma manera de qué hemos sido formados, de dónde hemos salido. Bendito sea el Señor. Esto significa que no hay nada especial en los elementos físicos o químicos por ahí que constituyen nuestro cuerpo. Dice que el cuerpo es como una cáscara. Es como una cáscara. Una cáscara inanimada, si se puede decir, ¿no es cierto? Hasta que Dios le da vida. Y con su aliento, dice que Él nos da la vida. Por tanto, sabemos que todos venimos del Espíritu de Dios. Amén. Muchos quizás se jactan de las obras por ahí que hacen, en lo bien que le van, en sus habilidades, en sus logros. Bendito sea el Señor. Pero no reconocen que Dios es quien le da la oportunidad para que ellos puedan tener esos avances, esos logros de la vida. Amén. Gloria a Jesús. Otros quizás se sienten inútiles
por no poder progresar en la vida. Pero la realidad es que nuestro valor como persona no proviene de nuestros propios logros, sino del Dios del universo. Amén. Que elige a cada uno de nosotros darnos ese regalo precioso y misterioso, que es el milagro de la vida. Amén. Uno debe valorar la vida. Amén. Amén. ¿Estaremos valorando nosotros nuestra propia vida? Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a poder cumplir ese gran propósito que Dios nos ha traído, porque dice que Dios nos ha elegido, Dios nos ha escogido para cumplir lo que ya estaba establecido. O sea que no vamos nosotros con nuestros logros, con lo que nosotros queramos hacer, va a ser nada de cosas de otro mundo, nada nuevo, sino que nosotros debemos cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas ante la sociedad y ante el mundo. Amén. Amén. Dios nos ayude para que podamos ver realmente cómo vio este ciego y para poder cumplir el propósito del Señor que nos ha dejado establecido en la tierra. Amén. 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 Dios nos ayude, Dios nos dé la fuerza. Amén. Dios nos bendiga.